Hola, bienvenidos al episodio 5 de Cine de la Esquina. Hoy les traigo como invitado a mi primo José Pablo, que también es un cinéfilo como todos nosotros. Y bueno, y él es arquitecto. Sí, arquitecto, ahorita estoy estudiando urbanismo también y pues me gusta mucho el cine y ahorita les vamos a platicar de varias cosas, entre ellas música y cine, ¿no? Así es, sí. Y más bien como no la música dentro del cine, o sea, no los scores, sino de la vida sobre los músicos o la vida o una película que se trate sobre música, ¿no? Exacto, o en este caso un disco que fue pensado como rock ópera y después se hizo película, ¿no? Pero que es Sí. bastante, pues es bastante una historia en sí el Sí, disco, claro, ¿no? O claro. sea, que Ah, es bueno. la finalidad del mismo. Y en esa época era común, ¿no? Las rock operas, ¿o no? Sí, De la época de Who, justamente ha de de ser los como 70s, ¿no? no, ha de 60s. ser como finales de los 60s, principios de los 70s, y la película creo que es como un poquito después, como mediados de los 70s, es como Ajá. 75, 76, algo así. Eh, pero sí era común, por lo menos como ese tipo de relato, y más bien estaba bastante popularizado. O sea, estamos hablando Exacto. de que las principales bandas británicas ponían este tipo de temáticas en sus discos, ¿no? En Sí, sí, este sí. álbum que se llama Tommy, estamos hablando de Tommy, por cierto, de Who. Ajá. Eh, y pues hay muchos ejemplos, ¿no? Creo que los más populares sería esta, ¿no? Entre el número Ajá. uno y número dos, y The Wall The Wall, posiblemente, Pink Floyd, ajá. que también son estas historias que ambas tienen como estas particularidades de ser casi autobiográficas, ¿no? Como de Exacto. alguna manera llevada a una fantasía, Sí, sí, sí. pero manteniéndose como en esta proyección del autor, Sí, ¿no? claro, y son como películas siempre que son como en contra de los organismos, de las instituciones, de la autoridad en general, ¿no? Puede ser, y eso puede ir relacionado o sí, por la estigmatización de la misma profesión, ¿no? En esa época. O Ah, sea, literal. sí hay como una clara tendencia al rechazo, ¿no? Por lo menos no solo de las personas que ejercían el género del rock and roll o, ¿no? O música como para adolescentes, sino que también el género en sí. Es decir, pasa algo, y después podemos hablar de eso, como con el reggaetón, ¿no? Que Ujú. las generaciones anteriores a las que estos géneros fueron populares, reciben con rechazo, ¿no? Y como que Sí, justo. implican muchas cosas un poco estigmatizadas por algunas familias y por algunas generaciones, que puede ser un poco como más de apertura en la sexualidad, incluso la ingesta de drogas, ¿no? El consumo de Justamente, drogas, sí, sí. alcohol, etcétera. Entonces, justo eso viene a tema porque puede ser que de esta proyección o de esta relación con todo el esquema de anti-establishment salga esta proyección, ¿no? De las personas hacia las autoridades que Sí, mencionabas, ¿no? justamente, ¿no? Muchos géneros nacen de eso, ¿no? Y bueno, y yo creo que los cineastas, bueno, por lo general este cineasta es una película de Ken Russell y hace una cosa súper psicodélica y súper Sí, interesante, ¿no? sí, bueno, de por sí el álbum es bastante psicodélico, tiene como estas partes larguísimas instrumentales, Sí, ¿no? justo, sí, sí, Que sí. sirven como introducción a ciertos episodios o como cortes temporales en el álbum y en la película. Eh, y tienen como esta peculiaridad de no solo tener instrumentos populares en las bandas de rock, ¿no? Sino que también por la época ya se estaban popularizando meter en esta música instrumentos de orquesta, ¿no? O de Ah, cámara, justo, sí, sí, ¿no? sí. Entonces estos cortes incluyen música con esos instrumentos y lo hace bastante psicodélico, pero es algo como que hay una especie de combinación curiosa, ¿no? Al Sí, final. sí, sí. Y por eso también fue tan famoso The Who, ¿no? Porque introdujo esto. Sí, Por una de las cosas, ¿no? pues tiene, digo, ya desviándonos, tiene como muchas anécdotas increíbles, ¿no? O sea, yo creo que se puede decir como de los cuatro importantes que podrían ser The Beatles, The Rolling Stones, The Who, The Kings, por ejemplo, como Ujú. la invasión, toda esta generación de la invasión británica, ¿no? De los 60s. Pues The Who se caracterizaba por ser, yo creo que junto con los Rolling Stones, como
este tipo de bandas estruendosas y desastrosas, ¿no? Sí, O sea, sí. tenemos anécdotas como el baterista Keith Moon, creo que tiraba un Rolls Royce a la alberca, ¿no? En un hotel, y Sí. tiraba, se metía no sé qué tranquilizantes. Hay un video en el que, no sé si lo has visto, en el que una persona, bueno, llaman a una persona del público a tocar la batería porque está tan drogado que no puede tocar la batería, Ah, en ¿no? serio. No lo he visto. Problemas de audición del guitarrista Pete Townsend en uno de estos, bueno, de estas, digamos que, pues que presentaciones en televisión ponen explosivos en una parte de la batería y explota, y le explota al guitarrista y compositor en la oreja. No Y eso al manches. parecer lo deja sordo y se puede ver todo en el video. Ah, ok, ok, Y ok. pues, eran también conocidos por destruir sus instrumentos, Sí, no, o ¿no? sea, el baterista que siempre destruía su Su batería. batería, el guitarrista es el, pues para los que no estén familiarizados con él, es el que destruía, como que el que puso moda a destruir Ah, que es la sus como la tipo de guitarras. imagen, ¿no? Exacto, Sí. y tiene como estos movimientos muy Ok, teatrales ok, ok, ok. de cómo tocar música, ¿no? Y bueno, tienen una historia increíble y aparte, pues también fueron partícipes de toda la historia importante de rock and roll, ¿no? Estuvieron en Woodstock, estuvieron en muchísimos festivales de la época increíbles. Eh, y hay bueno, yo tengo un DVD justamente, cuando estaban los DVDs de modas, de un concierto de 1977, yo creo que, si no me equivoco, es Live at Kilburn o algo así. Ok. Y es un gran, como documental de la banda, ¿no? O sea, en cuanto a lo teatral que era el espectáculo Ok, de sus ok, qué conciertos. Es padre. increíble. Y es de la época posterior de la banda, cuando sacan el disco, que ahorita te voy a decir el nombre, pues en la que sale Baba Riley, No, ok, ok, ¿no? sí, sí, sí. Que es un disco, bueno, derivado de un concepto ahí súper extraño, pero bueno, así nos podemos seguir hablando horas de The Who y como de todas estas anécdotas, pero son como de estas bandas Sí, no, y súper... bueno, y otra vez desviándonos un poco de la película, eso justamente pasa después, o sea, como 20 años después en Latinoamérica, ¿no? Con la llegada del rock latinoamericano. O Eh, 10 años, 10 años después, no sé cuánto tiempo después, cuando llegó Charly García, pues sí, un poco, ¿no? ¿no? Como ese tipo de actores como desastrosos a los chicos malos Sí, pues del escenario, ¿no? Charly García hay un video que se avienta de un noveno Claro, piso y cae en la claro, alberca. claro, una locura, Ajá, ¿no? y llegan así las cámaras atrás Y y sale como si nada. sale así, oye, ¿me pasas una coca? Sí, 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 sí. sí. Puro personaje. Pues sí, Pero, eso es una banda con tremenda influencia, ¿no? O sea, sí, justamente. evidentemente nos llega un poco después, pero es como de estas bandas que si tú traes una playera, llegaría una persona y te diría, tú que sabes de rock, chamaco pendejo, Ah, es claro, de sí, estas sí, bandas, sí, ¿no? justo. Sí, 100%. dime 3 canciones del disco, güey. Sí, exacto. Ajá, ajá. Bueno, y aparte esta película se trata de un niño, ¿no? Que es ciego, sordo, paralítico y ya, ¿no? Bueno, realmente es ciego, sordo y mudo, Y mudo, ¿no? ¿verdad? Ajá. Bueno, y tonto, perdón. Es sordo, tonto y mudo. Ajá. Ajá, ajá. Porque sí puede ver. Ah, no, perdón. No, No, justamente no. sí, no. Sí, es este niño que después de un evento traumático Ujú. pierde como estos sentidos, ¿no? Sí, sí, exacto. Y sí, este evento traumático que es el de ver a... Los personajes principales son como su familia adoptiva. Bueno, es su mamá y su padre adoptivo, ¿no? Que Ajá. es al mismo tiempo su tío. Sí, cierto, sí, 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 sí. Y creo que los encuentra teniendo sexo en su cuarto, Sí, ¿no? ajá. Ajá, Y claro, es claro. cuando hay un reclamo de parte de la mamá, perdón, de parte del amante o del papá, del padre adoptivo, de esta figura paterna, como hacia el hijo, ¿no? Como tú no viste nada, tú no escuchaste nada. Ah, claro, sí, justamente Y sí. justamente que evidentemente está acompañado como de un score musical, ¿no? Como de una canción. Y justamente a partir de ese suceso sufre estas consecuencias, sufre como esta parálisis sensorial, ¿no? Entonces no puede ver nada, ¿no? Y es tonto, ¿no? Deaf, dumb and blind.
Sí, claro. Es lo que dice la canción, ¿no? Y hay como hay un parteaguas en la película, ¿no? Que ya es cuando se revela, ¿no? Y Exacto, empieza a cantar y... exacto. Ajá. Y creo, bueno, ese es justo, digo, ya en una parte muy adelantada, que la canción de esa parte es I'm Free, si no me equivoco, Sí, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Que sale corriendo, Ajá, ¿no? ajá, Como de ajá. este campamento y... Sí, Sí, hay muchas cosas, o sea, también está situada en un contexto histórico bastante importante, ¿no? Porque es la Primera Guerra Mundial, justamente. Sí, curiosamente, y sí. de hecho hay escenas de bombardeos. Ujú, ujú. Este, y hay una canción que se llama 1921, ¿no? Ah, Para buenísimo, ubicarnos claro. como esta época de posguerra. Sí, 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 sí. Eh, sí, y bueno, y esa canción en especial es como, pues no sé, tal vez lo tengan estereotipado al grupo, pero es una canción bastante melódica y muy agradable al oído, ¿no? Creo que Sí, a cualquier claro. persona, o sea, Sí, sí, incluso me sí. imagino como a las figuras maternas, ¿no? A nuestras Sí, mamás les podría sí, que gustar, es más, o sea, más o hasta rítmica, ¿no? romántica, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, no les gustará todo el disco, pero esa en particular me gusta Es en más. especial, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, empieza como esta infancia en esta época de guerra. eh, Justamente el papá se muere en la guerra. Sí, ya, Ujú. claro, claro, El claro. papá se muere en la guerra y el tío, que es un bueno para nada, ¿no? Lo pintan ahí como un tipo medio pervertido, Sí, bueno como... para nada, un poco extraño. eh, que a mí me recuerda, eh, en otro disco de The Who anterior a Tommy, hay una canción sobre un camionero tiene como esta personalidad similar, que luego me acordaré el nombre de este disco y de esta canción, pero es como igual, como que habían experimentado con estos relatos en sus distintos álbumes. Y en es la historia de una mujer que pierde como a su novio y hay este cuate este camionero medio pervertido, ¿no? Que se aprovecha de ella. Ya hay como ya un intento por contar historias, ¿no? Entonces, pues tenemos este camionero, ya me acordé del disco, se llama Quick One While He's Away, ¿no? Un rapidín mientras él no está. Ok. Incluso puede ser como muy premonitorio de lo que es esta breve historia del camionero que les cuento, pero bueno, tiene como esta personalidad como de medio Ajá. aprovechamiento y justamente conquista a la mamá y pues el hijo los cacha teniendo relaciones sexuales en su cuarto. A partir de eso el hijo se queda ciego, ¿no? Sí, güey, sordo, no sé, no escuchaste Exacto, nada, no ciego, viste nada. sordo, exacto, y aparte es tonto, o sea, como que siempre hay esta acusación de parte de los padres hacia el niño, ¿no? Sí, que De que estás eres tonto, idiota, exacto, ¿no? y que debes de quedarte ciego y sordo, y justamente es como no puedes decir nada, ¿no? Tú no viste nada, tú no escuchaste Mm. nada, y es esta canción de la que hablábamos. Y bueno, a partir de ahí empieza la historia de Tommy, ¿no? Sí, Que justo. es este niño. Y empieza como o tal vez se puede interpretar como como una vida llena de represión, ¿no? Aquí Justamente. simbolizada por la pérdida de los sentidos, pero creo que puede simbolizar algo y puede ser algo con lo que, por lo menos creo que tú y yo nos familiarizamos, que es como esta represión, ¿no? Debido Ajá, al justamente. entorno en el que hemos A la vivido, ¿no? educación Exacto, ¿no? Como católica educación muy conservadora, ¿no? conservadora, ¿no? Ujú. Eh, y esto es en parte simbolizado por esta pérdida de sentidos, como decimos, y aparte ahí empieza a desarrollarse este niño, ¿no? Sí, Y justamente. adquiere una pasión que recordarás es el jueguito, Era el el pinball, pinball, ¿no? Que la ¿no? canta Elton Exacto, John, ¿no? exactamente. Sí, 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 Esa sí. escena es grandiosa, ¿no? El compositor principal, Pete Townsend, hace una pieza fantástica que es la de Pinball Wizard. Justo. Los que no la conozcan, escúchala. Que es la más famosa, yo creo, de ellos. Yo creo, ajá, y sobre todo de este álbum, ¿no? Sí, justo. Como que se caracteriza por tener esta guitarra, ¿no? Yo prefiero la versión del álbum, soy más purista en Ah, ese bueno, sentido. claro, sí, sí, sí. Siempre es Porque buena tiene la como original. esta guitarra, pero es muy buena la versión Sí, esta versión de de Elton John la hace muy porque en bien. vez de guitarra le meten piano, ¿no? Sí, 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 sí. Particular de Elton John y sale caracterizado como el mayor rival de Tommy, ¿no? Como que Tommy es este chico en ascenso Sí, sí, cierto. de,
de Soho a Brighton, ¿no? Que dice la canción From Soho down to Brighton, ¿no? Y llega a este concurso, es como un teatro, un escenario muy grande, y está Elton John disfrazado jugando pinball y es como el campeón, ¿no? Sí, 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 Y sí. este niño, que es ciego y que es sordo y que es tonto, lo vence, ¿no? Y es Ah, este número fantástico de cómo lo derrota en el pinball y es como esta parte frustrante del personaje de Elton John, de cómo no puede concebirlo, ¿no? sí, 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 o sea, que se frustra, Es ¿no? muy Por grande. eso. Y sale Elton John con un tono muy, muy cagado, muy chistoso. Sí, sí, sí. Es como un gorrito, si no mal Sí, recuerdo, aquí unos sí fue. lentes y Aquí está, mira. es exacto, y Ajá. un tono bien estrafalario, como Sí, 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 de disco, ¿no? todo. Ajá. Claro, sí, sí, todo, Como el Boogie Nights, así. sí, Y unos todo taconzotes. kitsch, ¿no? Sí. Exacto, pues soy muy Elton John. Muy Elton John. Mm, Sí, lo hace muy a su estilo, la canción. Está haciendo padre. y de ahí podemos creo que también dar un salto como hacia la parte de la religión, tomando en cuenta que a partir como de este éxito del niño jugando pinball de Tommy, ¿no? Se vuelve como una estrella, Justamente, sí. ¿no? Que Que es empiezan a hacer a el misa Tommy's Holiday épica. Camp, si no me equivoco. Ahorita buscaremos como listado igual para orientarnos un poco. Pero sí, justamente lo empiezan a idolatrar, ¿no? Ujú. Y se vuelve, no sé, hay una condición interesante de amo y esclavo ahí, ¿no? En el que Tommy se vuelve un poco esclavo de sus fanáticos. Justamente, Y sí, sí, es muy sí. interesante, ¿no? Como Sí, esa que es dialéctica. lo que pasa en realidad, ¿no? Es lo que pasa Con en los realidad. líderes. Puede ser algo, o sea, evidentemente hay como un tema bastante concreto, ¿no? Que se puede trasladar a la realidad, sin duda. Ajá, y yo creo que más líderes como religiosos, ¿no? O sea, como espirituales, eso les pasa, ¿no? Claro, o de ciertas ideologías, ¿no? Ah, como ideologías muy... Pues más... sí, como muy totalitarias o de ese estilo, Ajá. en el que surge como esta romantización de la figura, ¿no? Sí, sí, sí. Pero al final, como los distintos, digamos que al final son humanos todos, ¿no? Y los distintos errores o las distintas faltas terminan por crucificar su imagen, Ajá, ¿no? Porque ajá. incluso ya idolatran como una imagen más allá de la persona Sí, en claro, realidad, ¿no? idealizan la imagen, no a la Exacto. persona en sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y justamente pasa en esto. Ya Tommy era pues era un Un cuate, ícono. sí, idolatrado. Y no me acuerdo Sí. si hay escenas como. O sea, bueno, hay unas escenas también. Mete la película una escena de la escena en la iglesia. En la ¿Cómo es que es iglesia, la ajá. iglesia? Que ¿No? como que lo ponen Justamente. como una estatua o una foto Pues suya, ¿no? sí, justamente. Y ese número es el de Eric Clapton, Ajá, ah, sí, 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 ¿no? sí. Que salen como en esta fila. Eh, Y es muy interesante porque sale Eric Clapton tocando la guitarra, como en una fila de comunión, ¿no? Se puede Ajá, decir, ajá. como en este ritual de misa muy católico, pero sí, o sea, o sea, involucra mucho la religión a esta película. Sin duda las figuras como autoritarias o de autoridad. Sí. Eh, la figura de madre y el padre es súper latente. Sí, claro, las cosas paternas, maternas. Y no sé si un poco a la sociedad, ¿no? Claro, yo creo que. Primero, yo creo que esta película empieza con una liberación como interior, ¿no? O sea, que es que siempre estuvo el niño reprimido bajo esta Ujú, educación ujú, súper conservadora. ujú. Y llega un momento en que puede abrir los ojos literalmente y también interiormente. Y es Sí, cuando él logra como sacar todo su potencial, ¿no? Cuando se da cuenta de toda la represión en la que estuvo viviendo. Yo lo hago un poco así. Y después también se traduce como a la sociedad porque pues es un producto todo esto de lo que le impuso la sociedad anteriormente y después cómo logra salir, ¿no? puede ser. Digo, yo lo veo en parte sí, tal vez toma como un papel no tan importante al principio o como en el desarrollo personal de Tommy, como que se ve más influenciado por estas figuras inmediatas, ¿no? Que son Más bien, las ajá, ok. paternas, las maternas. Y a partir de ahí como hay desarrollo de la sociedad cuando se vuelve como el ídolo. Más bien, sí. Pero sí es muy interesante cómo eh, hay como una ironía, porque estos fanáticos de este ciego, sordo y tonto se vuelven a su vez ciegos, sordos y tontos, ¿no? Al idolatrar Sí, esta figura. claro, claro, claro. Y eso,
Pues bueno, eso se traduce ya en el fanatismo El que, fanatismo que le religioso. profesan a Tommy, ¿no? Y podemos ver estas multitudes siguiéndolo y creo que hay escenas también de cómo se visten como él y cómo se comportan como él, ¿no? Sí, creo que Mm. sí, sí, sí. Y él hasta lo ponen como con una túnica blanca, ¿no? O sea, como si fuera... Sí, como ya en esta representación de la música, como que hacen estas asociaciones con la religión católica. Yo me imagino que Sí, es la exactamente, sí. evidente crítica, pero sí. Ahora, ha de implicar un gran reto trasladar como toda esta idea, ¿no? O todo este concepto detrás de un álbum hacia una película. Sí, es bien difícil, yo creo, ¿no? O Ujú. sea, de una historia súper, o sea, más como más abstracta, Ujú. pasarlo a un musical, porque es un musical, ¿no? No es como... Claro, yo creo que es un reto súper cañón para el director, ¿no? O sea, y representarlo como de Hulu lo quiere representar, ¿no? claro, ¿no? Y seguramente hay como una visión propia del director en su interpretación, pero justamente como que como estos símbolos, ¿no? O sí, como escenas como bastante particulares, que son muy raras a la vez, ¿no? O Sí, sea, sí, 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 sí. como el doctor que es Jack Nicholson, ¿no? Ah, Es Jack el, Nicholson, el doctor, que es ¿no? el que empieza a ligar a la mamá o algo Algo así. así, que sale con esta inyección gigante. Sí, 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 sí. Eh, Que es como patanzón el tipo, ¿no? Pattinson, ajá. Bueno, de hecho tiene un gran reparto, ¿no? O sea, Sí, sale Jack Nicholson, sale Tina Turner, sale Elton John, incluso Keith Moon sale actuando, Keith Moon siendo el baterista, y bueno, ya hay una escena en la que salen todos, pero Keith Moon sí tiene un papel sí, sí, sí. propio en la película. Eh, y por ahí bueno, Eric Clapton, ya habíamos Eric Clapton. mencionado, y por ahí se me debe escapar alguien más. Eh, no recuerdo el nombre de los actores, creo que hacen un buen papel. Sí, O lo sea, hacen bien, lo hacen bien. digo, tampoco es. Sí, creo que lo hace muy Es bien. que sí, obviamente en un musical, o sea, o sea, es más canto que actuación, ¿no? Claro, Es más como exterior la actuación, más menos interior. claro. Bueno, depende también de qué musical en cine, ¿no? Pero Sí. este en particular es mucho más show teatral. Lo que sí podemos decir es que hay mucho más énfasis en la música, ¿no? Claro, Como por que eso, sí, sí, hay un sí. complemento, pero creo que prevalece la música y por eso. Por eso yo creo, o sea, yo creo que una película que también, bueno, la de Elton John, la de Rocketman, Ujú. ahí sí lo pone, que es también musical, muy diferente obviamente, pero ahí sí como que o sea, los actores sí actúan más, Ok. porque no toda la película es musical, ¿no? Porque hay escenas normales y después Claro, está la sucede. canción y sigue la película, ¿no? Que es una entre musical y película normal. Ok, que podríamos hablar también de Los Miserables en este caso. Claro, Y claro, que claro. incluso la interpretación de las canciones va de la mano con la actuación, Sí, 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 sí. ¿no? Ahí justamente ahí ves a Hugh Jackman muerto por dentro y cantando o a esta, Exacto, sí, o ¿no? Anne Hathaway, Anne ¿no? Hathaway, así En que se esta ganó el Oscar, escena, ¿no? sí, Por y esa 15 escena es, minutos. sí, es brutal, ¿no? Sí, sí, Pero sí. se escucha como esta dificultad en los movimientos mientras interpreta una canción medio complicada, bueno, súper complicada, Sí, ¿no? sí, sí. Por- Y sí, es impresionante. porque aparte o sea, yo he hablado con actores y me dicen que han ido a castings para musicales aquí en México y que los castings son de baile y Ok, de canto. ok. Y entonces me contó este actor que se quedó esperando el casting para la actuación y no hay. Entonces, aquí por lo menos en México y yo también en Broadway, Ujú. en musicales subidos de tono, lo que se fija no es en la actuación, sino en el canto y en el baile. Ok. Pero yo creo que cuando se traduce a cine, o sea, cuando lo graban en cine, Ujú. sí tienen que combinar muy bien eso, porque si no, ahí sí se ve algo falso, no sé. No sé, es diferente, no sé, Mm, es extraño. Pero las musicales en vivo son mucho menos, no son nada interiores, es puro para afuera, ¿no? O sea, ok. como El Rey León, no sé. Ok, ok. Pues sí, digo, tal vez como que hay una mayor exigencia interpretativa. Son distintas. Son No distintas, creo o que sea. puede ser mayor, Sí, no, no, pero no. por lo menos hay, a ver, por las mismas características de las distintas técnicas, ¿no? Una es permanente y la otra es más pasajera. Me refiero a como la permanencia del film, ¿no? De la película
contrario a la duración de una hora es la memoria, por así decirlo. Pues sí, decíamos como de estas características propias de las distintas o los distintos tipos de arte, ¿no? Interpretativa, que una es permanente y la otra es pues más pasajera. Y creo que a partir de eso hay como una mayor fijación en la interpretación como artística, pero obviamente como sin hablar del canto, ¿no? Aparte de que se graba normalmente fuera de escena el canto, ¿no? Sí, claro, sí, que son distintas. Son distintas, sí. Pero, ¿y en esta cómo la sientes? O sea, ¿la sientes como una obra, como una película? La siento... Es que yo creo que tiene como, o sea, y este tipo, o sea, son visto dos óperas rocks, que es la de Pink Floyd y la de Tommy, que sí son películas muy diferentes, pero hacen como su propio género, ¿no? Porque no es un musical, porque un musical normalmente es melodrama, ¿no? Que el héroe tiene un objetivo exterior, lo logra y al final todo es feliz, ¿no? Todos los musicales tienen en común eso. Por eso este tipo de películas no son melodramáticas, son más bien trágicas y aún así están son como musicales experimentales, ¿no? Entonces eso lo hace bastante interesante. Sí, eso puede ser. Fíjate que sí, eso puede ser. Y bueno, mencionábamos como estas partes en común de ambas, ¿no? Ajá. Pero sí, creo que en sí son bastante distintas, como dices. La otra, esta se siente más, bueno, evidentemente por la interpretación de los actores cantando, se siente más como un musical, yo diría, y la otra como una película propiamente en la que la música aparece como al fondo, ¿no? O más bien es que yo creo que este es más como representativa y el otro es más representado como en el interior, como figuras psicodélicas y que bueno, las flores. Claro. Es mucho más, es el viaje interior de este personaje. Claro. Y aparte es la historia como que uno no la cata, o sea, es mucho más fácil de seguir esta historia que la de Pink Floyd The Wall. Sí, la Pink Floyd es mucho más abstracta, ¿no? Creo que justo esa es como la palabra que buscamos, como es más abstracta. No, aquí hay como ejemplos cotidianos, ¿no? Allá también, allá en la otra película. En la otra película, pues hay escenas de repente como en la escuela, ¿no? Que rápidamente se trasladan y cambian algo más abstracto, ¿no? A estas alucinaciones como de esta escena de la flor, ¿no? Cómo se va transformando y que se pierde, y eso sí, del mismo muro, ¿no? Pero de repente sí son atravesadas como por escenas cotidianas, ¿no? De la vida, como sí, la escuela, la guerra, la guerra no es cotidiana. Pero bueno, por lo menos no para nosotros. Sí. Pero por lo menos es un escenario común para nosotros, o sea, es común verlo representado. Pero sí te pierdes más en aquella, ¿no? Como que todo permanece, aparte de la mezcla de técnicas, ¿no? Como hay ilustración, más actuación. Esta permanece todo el tiempo actuación. Sí, exacto, es una historia más lineal, más... Aunque, a ver, y recuérdame ahí, en partes de estas aperturas también utiliza algunos elementos medio abstractos, ¿no? El director. ¿Pero cuál? En la de Tommy. En la de Tommy. Y en esta canción que es como es una que se va repitiendo, ¿no? Como para marcar estos cambios de escena. Como que según yo se aparecen, o por lo menos como que distorsiona algunos momentos y los hace un poco psicodélicos. Sí, claro. Como la escena del espejo, ¿recuerdas esa escena cuando lo rompe? Creo que sí. Está en un cuarto con su mamá, que es... Sí. Y la canción creo que es Smash the Mirror. Pero ahí no es como la transición entre que está como... o sea, la transición en que se vuelve un ídolo, o sea, cuando empieza... Según yo... No me acuerdo, no sé. Exacto, está como en... O sea, según yo son una casa, ¿no? Que como una arquitectura moderna, bastante interesante. Sí. Blanca, sí, justo. O sea, llegan a esa casa porque se vuelve muy exitoso, ¿no? Como en esta parte como religiosa. Claro, sí. Y a partir de eso empiezan como a... pues hacer como este negocio o este club de fans de Tommy. Sí.
¿no? Y todo empieza a girar alrededor de él. Y Sí, pasan sí, todas sí, estas sí. cosas raras. Pero esa escena, la mamá como que lo convence a romper el espejo. eh, y es una escena como una ruptura de la realidad, ¿no? Sí, 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 sí. Pero justamente esa escena me parece como un tanto abstracta, ¿no? Por lo menos en la forma en la que está tomada, porque parece que estás viendo como la escena no a través del espejo, como, no sé cómo se llama este efecto, pero la de Donnie Darko lo tiene, Ajá, que hace ajá. todo este recorrido y luego cierra y te... Ajá, y está como Ajá. dentro del espejo, Es ¿no? algo Sí. similar, Ajá, ajá. y rompe el espejo y se caen estas piezas. Y ya empieza como un cambio de escena. Creo que tiene como esos fragmentos, ¿no? O creo que en la guerra con los aviones juega con algo medio abstracto. Sí, o sea, yo creo que tiene escenas como que tiene, o sea, que tiene lo abstracto, pero después ya regresa a la historia lineal, ¿no? O sea, Ok. tiene todo esto y después regresa a la historia lineal Claro. y se pierde. Y aquí la historia, bueno, la película de Pink Floyd The Wall, esa sí uno no sabe qué está pasando, ¿no? O sea, cuando tiene la sobredosis de Sí, heroína. son más raros, ¿no? Incluso Ajá. el principio, ¿no? Empieza Sí, con una especie final o como de tiempo adelantado a la historia que va transcurriendo en la película. sí, justo. Y yo creo Es curioso. que la película de The Wall se enfoca en la depresión del personaje, ¿no? Es como Sí, la depresión sí, sí, sí. y cómo se va entrando en la depresión hasta que después logra aceptar Sí, bueno, o sea, aceptar sus culpas en The Trial, ¿no? Que se sí, siente sí, súper sí. regañado, súper chiquito, Enjuiciado, ¿no? enjuiciado. Ujú, Y aquí es cuando dice, pues ya, o sea, pues break the wall, es outside the wall ujú. y ya acaba Sí, es como esta introspección que Ujú. se vuelve ya pues una enfermedad, ¿no? En sí, como se pierde completamente en sí mismo. A partir Sí, de eso empieza como este consumo de drogas. sí, claro. Como que van de la mano, ¿no? Sí, 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 sí. Y al final acaban creo que es un hotel, ¿no? Acaba en literal es una caricatura al final. No, pero me refiero como lo pintan al principio, que Ah, aparece como en un sí. hotel, ¿no? Todo drogado en la televisión, y es Sí. cuando empieza. Ajá. Que es que ponen la canción de One of My Turns, ¿no? Que Creo sale que viendo sí. la tele. Exacto. No, pero es antes. Sí, es antes. No, Pero sale como suena. en el mismo Ajá. lugar. Sí, sí. De hecho, usan mucho de esa escena que sale viendo la tele. Exacto, Ahí sale exacto. viendo la tele en un desierto, ¿te acuerdas? Exacto, Ajá, exacto. ajá. Y bueno, esa parte del juicio también nos habla como de estas figuras de autoridad, ¿no? Y nos habla de una represión, o sea, hay actos que sientes que están como juzgados, ¿no? De alguna forma. Y es muy claro en ambas películas, yo creo. Sí, claro. No, y aparte, o sea, aquí en la canción de Trial, Ujú, como llega la figura de la mamá, ujú, ¿no? Que le dice, o sea, tú nunca nos fuiste a visitar, y también sale la esposa, ¿no? O sea, ujú, te valió mi relación y empiezan a juzgarlo, ujú. y recuerda, pues no sé si recuerda como el abandono del papá porque se murió en la guerra. eh, y pues, y el juez representa pues toda la sociedad represiva Claro. en Inglaterra, ¿no? Y de hecho, bueno, justamente hablando de que son como de épocas similares, Tommy un poco, bueno, Tommy concebida un poco antes que The Wall seguramente. Sí, sí, creo que sí. Digo, Pink Floyd es un poquito posterior como a esa invasión británica. Exacto. Eh, pero algo curioso es también la figura de la madre en ambas. Digo, mucho más en The Wall, Sí, sí, mucho exacto. más, ¿no? Que está bien la canción de Mother, ¿no? Que es durísimo, Que es ¿no? durísima, sí, sí, sí. Y, o sea, como en lo común de las figuras de autoridad son como esta madre que se me hace un papel brutal en la de The Wall, ¿no? Que es como la encargada de reprimir y la encargada Sí, como de tener este juicio hacia su persona muy duro, claro, no, es que ¿no? yo creo que también, o sea, o sea, todo esto, todos los problemas psicológicos vienen por la educación en casa, ¿no? Claro, bueno, eso Desde ahí sí, sí, el sí. origen, pues. O sea, seguramente, exacto, hay como estas formas de educación y estas prohibiciones, ¿no? Sí, Que sí, ni sí. son cuestionadas y que aparte yo creo que ni son cuestionadas por quien las impone, ¿no? Sí, Que claro, eso me claro. hace interesante y terminas por adoptarlas, ¿no? Y ya como un momento, creo que en ambos se puede ver, como en ambos filmes, como un momento de ruptura hacia eso, ¿no? Como un momento de reflexión hacia esas conductas que te obligaban a ser estas Ajá. figuras de autoridad. Claro, claro, claro. Sí, y por eso,
Por eso, o sea, el rock normalmente se trata de justamente contra la autoridad, ¿no? Sí, claro, sustentado en un momento histórico determinado, ¿no? Sí, 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 sí. Creo que ahorita el rock ya ha cambiado bastante. Bueno, eso, sí, ¿no? ahorita el rock O sea, contemporáneo ya es... es lo bonito, hay como una transición o dialéctica en el idioma musical, por así decirlo, en el idioma del género. Ajá. Es decir, como forma de expresión de esa juventud, ¿no? Como subversiva o antisistema de los 60s, a un género totalmente aceptado por todas las masas de todas las edades, ¿no? Y que aparte ahorita podríamos decir que le pertenece más a nuestros papás. Sí, literalmente. Pues recuerdo, o sea, justamente mi papá era muy fanático del rock and roll, ¿no? Y justamente o sea, justamente ya pasan a ser ellos los conservadores, ¿no? Sí, de esos valores. Entonces, ahorita el siguiente género, el que está cuestionando como esas conductas, yo creo que podría ser reggaetón, por ejemplo, ¿no? Pues, sería interesante ver una rock ópera de Bad Bunny, sí, ¿no? sí, sí, o sí, de Maluma o J Balvin, oye, o de los tres. Este Bad Bunny se me hace un gran como actor en el escenario en sus videos. No sé, como Sí. como obviamente no estoy comparando su música ni nada, pero como en la forma de actor en el medio, como David Bowie, ¿no? Que era famoso también, no solo por su música, sino por cómo se disfrazaba y cómo hace sus videos extraños, ¿no? Y eso la gente bueno, Bad Bunny es súper famoso, ¿no? Sí, yo creo que es una opinión que seguramente a muchos les va a ofender, principalmente a estos padres que son hiperconservadores de sus figuras idolatradas, ¿no? Podemos decir que nuestros papás idolatraban a Bowie como estas personas a Tommy, ¿no? Sí, exactamente. y sí, ahora nos toca, bueno, la verdad yo acepto que soy más grande, pero pues les toca a estas nuevas juventudes como tener nuevos modelos, ¿no? O nuevas figuras, ¿no? Que son casi idolatradas, ¿no? Pero en este caso Bad Bunny representa cierta teatralidad. Por lo poco que he visto y debo aceptar que no soy un gran conocedor, pero me gustaría. Fíjate que he conocido y me ha gustado, como que también tenía esta barrera, ¿no? Y también justamente se me está deshaciendo esa barrera, sí. Bueno, estamos hablando del género de reggaetón, ¿no? De la ruptura que hay en esta época. Y después, bueno, la película que me encanta a mí sobre esta ruptura es la de Amadeus. Que es que justamente es este personaje que llega súper talentoso, pero al mismo tiempo es una persona muy simple de personalidad. Y la película se ve desde el punto de vista de Salieri, que es el enemigo de Mozart. Y entonces cuenta Salieri cómo detestaba a Mozart porque él era muy católico, Salieri, y le decía a Dios que tocara, o sea, que su voz se transmitiera a través de su música. Pero después ve a Amadeus un idiota para él. Y dice, o sea, Dios, me traicionaste porque tú no me escogiste a mí, escogiste a él. Al tonto, ¿no? Al idiota. Ajá, al idiota. Creo que sí. Nuevamente hay como estas similitudes, ¿no? Con la religión, figuras de autoridad. Y algo bien importante, yo creo que en todas, en esta película es increíblemente desarrollado cómo es el deber ser, como el que dicta la forma de pensar de Salieri. ¿Por qué digo esto? Salieri es como una persona hiperreligiosa, ¿no? Si recordamos, es todo el tiempo como que tiene este Cristo al que le reza y le pide que lo ilumine con el don de la composición, bla, bla, bla. Y cuando descubre que el verdadero elegido por Dios, según él, es su archirrival, que es Mozart, ¿no? Que Mozart ni siquiera veía a Salieri como competencia, porque para Mozart todo era un juego, ¿no? Literalmente. Es cuando ya pierde la cabeza completamente Salieri. Esta persona hiperconservadora no puede aceptar como el talento presente en esa persona tan idiotizada o tan idiota más bien, y sin el cumplimiento de estos deberes que exigía la época, ¿no? Sí, claro. Todo lo que significaba ser buena persona en esa época es representado por Salieri muy bien en la película, pero no llevado a cabo por Mozart.
¿no? Entonces son como estas contradicciones en muchos sentidos. Ese es uno. La otra, lo has dicho, ¿no? Como el talento presente en Mozart, que hace como este regreso a la reflexión de talento innato contra talento debido a la práctica, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y a partir de ahí se desarrolla la rivalidad porque Salieri de alguna forma busca conocer el secreto que tiene Mozart, ¿no? Sí. Entonces, como que hace esta labor de intimidad, ¿no? Se vuelve su hiperamigo. Y aparte también, o sea, le manda a una muchacha Claro, claro. para que sea como su espía. Claro, claro. Sí, sí, Pero sí. la muchacha se enamora de Mozart, ¿verdad? No, ¿Cómo es? Estoy confundiendo. se sale de la casa porque ahí Mozart estaba súper deprimido y como que estaba No puede, volviendo ¿no? loco. No lo acepta. Ajá. Ah, como dice, no, pues o sea, me tiene Sí. que salir de esa casa. O sea. Claro, que es como en la fase previa a esta enfermedad. Sí, justamente. Es Ok. cuando empieza a perder la En cabeza. el hecho Mozart. de muerte. Ajá, que solo está escribiendo y no sé, o sea, no está ganando dinero, no está haciendo nada, solo está escribiendo, súper estresado con él mismo y enfermándose Exacto. poco a poco, ¿no? Y hay una presión de Salieri por exigirle a Mozart esta composición, ¿no? Sí, Su sí, última sí. composición, que es la del Requiem. La de Requiem. Y en su lecho de muerte, recuerdo muy bien como esta interpretación de las manos al aire, como diciendo como, no, pues métela acá. Sí, Y Salieri transcribiendo todo, ¿no? sí. Y creo que en la vida real fue así, realmente. Sí, no dicen, o sea, lo que pude escuchar es que creo que hubo una figura en la que era la negra. la máscara negra, pero Claro. que nunca supe en realidad quién era. Exacto. Y la película lo pone como si fuera Como Salieri, Salieri, ¿no? que es por probable. rivalidad mata. Claro, es muy probable debido como a pues este sentimiento de que no hay competencia contra Mozart, contra un músico de esa índole, ¿no? A comparación de Salieri, que es limitado en su talento, pero que es muy bueno, ¿no? O sea, dentro claro. de los no genios es el mejor. Sí, exacto, es como el mejor músico después de Mozart. Exacto. Y llega esta... Bueno, yo he escuchado otra teoría y te voy a decir. Okay. Mozart se supone que era masón. Ah, ok. Ok. De hecho, dicen que la de la flauta mágica es todo como historia masónica, ¿no? Y empieza con 3 toques que son como muy simbólicos en la masonería y a veces a estos cuates les encanta todos los símbolos, ¿no? Y todo. Y que hubo ahí una pelea con alguna figura masónica y que son ellos los que lo visitan, ¿no? Ok. Digo, ya más como tirando la teoría de conspiración, sí. Pero puede ser. podría ser, ¿no? A mí me gusta mucho la versión de la película, que es Salieri el que está detrás de esa máscara de incompetencia, ¿no? Es esta máscara. ¿Cómo es la máscara? O sea, primero es la máscara que en una fiesta de disfraces le dio a su papá antes de que se muriera. Y es una máscara así como que tiene 2 caras, una que es seria, negra, y otra que es como feliz. Y la visita con la... ¿De qué época es esa película? ¿80s? ¿90s? 84. 84. Es que es increíble. Y que se ganó el Oscar a la mejor película ese año. Ok. Sí. ¿Sabes contra cuáles competía? No. Eso sí ya. ya Muy específico. Pero es una gran película que si no la han visto tienen que verla. Sí. Y sobre todo como ver estas cuestiones de interpretación de rivalidades. Creo que eso es lo más... Y aparte también hay que... O sea, es una película que o sea, que podría ser lenta, o sea, por el tema, pero en realidad no es nada lenta, es lo contrario, ¿no? Justo, hay unos saltos temporales, ¿no? Sí, no, es una película con muchísimo ritmo que a toda la audiencia le gustaría, ¿no? No es como que como una película de arte de que solo es una toma de 10 minutos. Claro, ¿no? No. Claro, no, sí es, o sea, es bastante agitada en ese sentido, ¿no? Sí, como en transiciones y cambios de escenas. Una interpretación increíble, ¿no? El actor, no sé quién sea y no lo he visto en otra película. Es que no hizo nada así de importante. Pero es muy bueno. Es buenísimo. O sea, en ridiculizar a Wolfgang Amadeus Mozart. Sí, ¿no? Está cañón. El actor de Salieri es un actorazo. Sí. La interpretación de su locura en el manicomio, ¿no? El intento de suicidio. Hay como varias escenas que son muy buenas. Sí. Cuando redacta la carta es como muy peculiar, ¿no? Sí, claro. Y aparte de todas las veces que como que está descubriendo a este personaje idiota que es Mozart. Es muy interesante y creo que
creo que como que este duelo, ¿no? Es como algo muy presente todavía, ¿no? Como el talento Sí, claro. contra trabajo, Pues etc. yo creo que o sea, lo que yo dije, como en un video que hice, que es como la premisa esta que tiene la obra de teatro de una de Sartre, que se llama Puerta Cerrada, Ok, que la premisa es el infierno son los otros. ok, Y aquí esta premisa se cumple en esta película porque justamente las personas que lo arruinan son los otros, son su papá y la corte y Salieri, y bueno, Salieri como el más importante para arruinarlo. En vez de que pudieran Mozart, admirar su ¿no? talento, pues al contrario, ¿no? Envidia y vamos a apagarlo y vamos a hacerlo para abajo y al final Claro, termina. porque es cierto, hay como una parte detrás de este papá que no puede cumplir su sueño, que es el de ser un músico profesional, Claro, bueno, claro. un músico reconocido, digamos Sí, 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 así, ¿no? sí. Y que aún se puede ver como en estos papás que obligan a sus hijos desde pequeños a realizar ciertas tareas, ¿no? Como el papá que lleva a su hijo de 3 años ya a jugar fútbol o Sí, a hacer tiro con arco, algo así, o ensayar música, ¿no? Desde luego. sí, 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 sí. Y hay como un incumplimiento de estas fantasías del padre, ¿no? Y que la quieren transmitir hacia sus hijos, ¿no? Justamente, es O sea, hay una imposición. las frustraciones, ¿no? Son frustraciones, ¿no? De cierta forma. Y este hijo, en este caso, Wolfie, digámosle así, como le dicen a la película, la adopta de una manera muy curiosa, como no se le complica en lo absoluto Sí, no. y no lo siente como un trabajo, eso desde Sí, luego, no, 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 ¿no? no, Es, no la es sufre como, para nada, para ¿no? nada. Y sale, o sea, como que es un tiro por la culata porque por un lado hay un deseo de que tu hijo cumpla el papel que tú no cumpliste, pero por otro lado hay celos hacia tu hijo, Sí, ¿no? claro. Incluso Salieri puede ser como una figura paterna en ese Sí, sentido, justamente ¿no? como sale como figura paterna, Claro, muy hay una como diferencia de edad importante. hay como una y también como que Mozart como que sustituye la figura paterna por Salieri, Claro, ¿no? claro, ¿No? claro, claro. O sea, la diferencia de edad es muy clara, Ajá, ¿no? ajá. La diferencia como de costumbres, como que Sí, sí, este sí. choque, este, como, pues sí, como esta impotencia, ¿no? De Claro. cómo alguien menos preparado, que es como la perspectiva de Salieri, Ujú. puede ser tan talentoso, ¿no? Sí, sí, Como alguien sí. que no sufre como él. Como que hay también un sentimiento de sufrimiento como exacerbado, Sí, ¿no? claro, son él Como siempre tienes se que sufrir para ser exitoso, sí, 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 ¿no? sí. Que es como la Sí. ideología, esta ideología que Permanece en cierta forma, pero también hay como... O sea, vamos, o sea, en algunas cosas sí, o sea, es completamente, según yo, católica, ¿no? Entendiendo como claro, esta claro. culpa, ¿no? Y Sí, es nuestros culpa. amigos del Opus Dei lo han de saber mejor, cómo les gusta Autoflagelarse. batallarse, claro, claro. Pero como esta necesidad de remediar las culpas con el sufrimiento. Justo, O sea, justo. toda la vida es Sí, sufrimiento. como mi culpa de mi culpa porque es mi culpa. Exacto, y se repite 3 veces porque, ¿no? Ujú. Es durísimo y creo que justo esto representa esta contradicción, que no necesariamente, ¿no? O Sí, sea, al exactamente. final, claro, a ver, seguramente de niño fue muy sufrida, ¿no? Su Ah, infancia, claro, ¿no? sí, no, o sea, Todos los tiempos era son el 12 padre horas disciplinado, tocando piano, ¿no? ¿no? Es curioso, porque son como estos matices que luego no se tocan en esas discusiones, pero por lo menos representa muy bien esta pelea que decimos, estas figuras paternas son muy claras, en Tommy y en The Wall también se da, Sí, 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 sí. como que son como, sí, como alternativas o por lo menos como subversivas en ese sentido, ¿no? Como una salida de las imposiciones por las figuras de autoridad Sí, en claro, las ahí tres está películas, presente. ¿no? O sea, O sea, y no, no siempre se tiene que traducir como rock, ¿no? no Justamente. necesariamente. Ahí, o sea, en esa época era con música muy compleja. Y en esta época, pues reggaetón, ¿no? Que es. Justamente es son, a ver, como negaciones propias de un estilo particular, un género particular en un momento histórico Claro, claro. concreto. Que es un parteaguas, Es un ¿no? parteaguas. Pues hay una respuesta, ¿no? Que está determinada por los tiempos, ¿no? Y en este caso surge como el reggaetón, ¿no? Vimos el caso del rock, ¿no? Y vimos el caso de pues, esta música hiper adornada, ¿no? De Mozart. Sí, sí, sí. Pero siempre hay una diferenciación y que los géneros se pueden
interpretar como una parte dialéctica, ¿no? O sea, siempre hay como esta contraposición de géneros que surgen como la negación de otros géneros. Entonces seguíamos como en esta dialéctica de los géneros musicales, ¿no? Eh, muchos... se puede hasta aludir un tema de clase en muchos de los géneros, ¿no? Y como hasta apropiaciones culturales y raciales, lo que quieras. Está el ejemplo del blues con el rock and roll, ¿no? Claro. Y que o sea, son como las formas exitosas de representación de estos momentos determinados, por así decirlo. Pero bueno, existe esta dialéctica entre géneros en los que se niegan unos a otros y surgen otras cosas, ¿no? La negación de la negación. Y llegan como momentos como de sublimación del mismo, ¿no? Y ahorita lo podemos ver en el reggaetón. Pues o sea, el jazz también salió así, ¿no? Y ahorita claro, el jazz se ve como para personas intelectuales, ¿no? Y antes era nada más, o sea, empezó el jazz para como claro, un rompimiento de la música y iban a los conciertos y era claro, súper padre, ¿no? Y a ver, no sé, y eso es algo atrevido como alguien que no sabe mucho de música, pero por lo menos lo que vemos, por ejemplo, en la historia del rock and roll y la historia del reggaetón, es que se contraponen a géneros más complicados que lo que son ellos mismos, ¿no? Es decir, y no necesariamente, pero en la mayoría de los casos se da, me parece. Por ejemplo, las composiciones o ciertas composiciones de rock llegan a ser más complejas en algunas cosas que las composiciones de reggaetón. Sí, ¿no? Sí, o las composiciones, ¿no?, de música de cámara eran mucho más complejas a veces que las composiciones de rock, ¿no? Sí, claro. Entonces es como una forma en la que se va negando, ¿no? Y surgen estos movimientos que también tienen su sentido. A ver, si no fueran como sencillas o menos complejas, vamos a decirlo, que las anteriores, no serían popularizadas. También, sí, no. Y creo que ambas se caracterizan porque, como por esta simpleza en su composición, me parece. Y aparte o sea, hay mucho ritmo, ¿no? Mucho ritmo detrás. O sea, el rock había mucha batería presente. Y ahorita el reggaetón, pues es todo el tiempo ritmo. Y al menos melodía es más ritmo, ¿no? Exacto. Y que también puede ser asociado con un tema sexual. Yo creo, ¿no? En los 60s, dado específicamente por este movimiento de liberación sexual, y aquí puede ser como un segundo movimiento, ¿no? Como también de apertura de sexualidad, etcétera. Sí, claro. Pero lo podemos ver también en la interpretación de estos géneros, ¿no? O sea, cómo se bailaba el rock en esos tiempos, ¿no? Sí. Las caderas de Elvis son como muy clásicas en este sentido. Y cómo se baila el reggaetón ahorita. Y como como un incremento, por lo menos, en la interpretación sexual de ambos, ¿no? No estamos diciendo que sea malo ni bueno, simplemente parece ser así el caso. Sí. Y necesitaremos más información o ver cómo surgen los siguientes géneros, pero parece ser que son así, como suelen ser, sin demeritar su simpleza, más simples y más sexuales en algunas cosas. Claro, ¿no? Sí. Y esto posiblemente se deba como una contraposición a las normas, ¿no? En las que poco a poco se han ido desafiando. Sí. ¿No? Digamos que así como se va sexualizando la música, ¿no? O se va haciendo como más en la religión dirían como terrenal o más de la carne, ¿no? También se va disminuyendo su complejidad. Sí, ¿no? Justo. Entonces es interesante porque este tipo de películas fueron también como bastante fuertes para su época, ¿no? En algunos sentidos. En algunos sentidos, sí. ¿no? Y retratan como ciertos tipos de represión que influenciaron toda su vida. En todas, ¿no? En todas están como... Exacto. O sea, como están muy latentes, ¿no? Y todos dados por figuras de autoridad, que es lo que vimos. Creo que esa es como una buena conclusión. Que ese tipo de géneros que van haciendo, ¿no? Y de las cuales se van quedando como estos retratos a través del tiempo, que son las óperas o las películas salidas de música, como que van dejando estas lecciones en cambios generacionales muy interesantes
que aplican hasta el día de hoy. Sí, O sea, hay claro. una constancia. Sí, pues, o sea, bueno, por ejemplo, Jim Morrison, en la película no sale mucho de esto, creo, Ujú, pero él pues, también se escapa de casa porque ujú, lo quiere mandar a la militar ujú, y pues se hace un poeta y después, posteriormente, bueno, primero se hace, estudia cine, ujú, no, estudia cine con el dinero de los papás ujú. y se sale de la carrera, no le gusta. Y los papás lo quieren mandar con una militar y él se revela y hace sus propios Ok. poemas y después se Ujú. junta con The Doors. Sí, Y, Ray Manzarek y no me acuerdo, Robbie Krieger ajá, ajá. y no me acuerdo quién más. Pero sí, es impresionante lo que hacen. Eh, y bueno, aquí en México estuvo prohibido el rock. A ese nivel de negación de lo anterior estamos hablando, ¿no? Como que Sí, llega a claro. ser hasta prohibitivo, ¿no? Sí, y en toda Latinoamérica, Y ¿no? pudimos ver aquí en la ciudad estos letreros que decían como la mona mata, ¿no? Refiriéndose a estas fiestas de reggaetón que estuvieran prohibidas en su Ah, momento, ¿no? exactamente, sí, sí. Hace no más de 10 años. Sí, sí, O sí, sea, sí. fue hace relativamente poco. Eh, y son todos estos cambios generacionales que van quedando retratados en el arte, ¿no? Sí, justamente. Ya sea en la forma de película, en la forma de música o en ambas, En como en ambas. estos casos. Y son retratos de los tiempos, lo cual este, a veces puede ser conflictivo, a veces no. Los tiempos cambian, ¿no? Afortunadamente. Sí. Y, y van como justamente contradiciéndose o no, o aceptándose o no sé. Por ejemplo, el rockabilly, que es como, no es la negación, sino es como la exageración del rock and roll. Oye, pues yo creo que, o sea, yo creo que todos los géneros musicales son parteaguas de un género anterior, ¿no? O sea, Puede ser, puede o sea, no ser. surgen arbitrariamente, no es Exacto. como esta generación espontánea, sino que siempre hay algo preestablecido, ¿no? De lo que parte. Sí, sí, sí. Entonces, es como en términos como de analogía, podríamos hablar como una evolución del género, ¿no? Como no es estático, nunca es estático, Ajá. ¿no? Puede haber regresos, pero son siempre estos diálogos entre ellos mismos. Claro, claro. Que lo mismo se puede decir para las películas. En ese Sí. sentido, hay formas de hacer películas que van cambiando a través de los tiempos, Sí, y ¿no? ahorita hay películas que son súper controversiales para los adultos Claro, en mayores, ¿verdad? temática, pero también o sea, también incluso en técnica, Ah, claro, claro, ¿no? claro, claro. O sea, Sí, ahorita hay técnicas de todos lados, sí. claro, Sí, y hay sí, otras que se siguen haciendo como era sí. antes, ¿no? Industriales, sí. Exacto. Sí, 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 sí. Creo que eso es increíble. O sea, si no fuera como por estos diálogos, ¿no? Pues seríamos como este ser situado en un tiempo eterno, ¿no? Sí, 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 Pero sí. siempre hay un desarrollo a partir de algo Hay preestablecido. un Y cambio. como dices, o sea, los géneros pueden ser como la respuesta o la prueba de esto, Sí, ¿no? exactamente. Que van evolucionando a través del Sí, 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 tiempo sí, y sí. van surgiendo de movimientos anteriores a los suyos. Sí, pues como, bueno, Giorgio Moroder, que es como el padre del dance music, que él dice, cuando tú como músico o sea, dejas o sea, de pensar cómo se hace la música correctamente, Ajá. es cuando uno se libera como músico y puede crear lo suyo y Ok. realmente crear algo padre, algo artístico. Está muy bonito porque estos momentos de como apropiación de esta vida, ¿no? O de Sí, rompimiento, sí, 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 por lo menos en estas películas que mencionamos están muy bien reflejados, ¿no? justamente. Cuando rompe el espejo, ¿no? O cuando se libera y sale corriendo del campamento, que es la de I'm Free, Ajá. es este movimiento en lo que rompe con toda su vida de represión, Sí, ¿no? Y sí, sí. empieza a recuperar, si no recuerdo los sentidos. Sí, que empieza a recuperar los sentidos. Exacto. Ajá. Entonces hay una escena en la que sale como nadando, Sí, así, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y es una canción muy buena. Y es como este rompimiento con lo preestablecido que surge como lo mágico, por así decirlo, Exacto. pues no, o sea, romantizándolo un poco. Sí, pues evidentemente está muy Que los romantizada la escritores, bueno, película. claro, O sea, muy claro, metafórico. claro, claro, pero es muy claro, ¿no? O sea, creo que todas las películas tienen que ver con un rompimiento de lo preestablecido, ¿no? Sí. Y puedes hacer esta analogía con los géneros musicales, en las que hay transformaciones, ¿no? Sí, 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 sí. Y Y así evoluciona la música también, ¿no? sí, bueno, creo que hay
dialectos o dialécticas en casi todo lo que conocemos, ¿no? En todo lo que involucra algo humano. Sí. ¿No? Pero es muy interesante cómo aparece o cómo se ve reflejado en la película y en la música, ¿no? Pero aparte son cosas que quedan bastante presentes y puedes consultarlas, ¿no? O sea, Tommy yo creo que sí es una película que ven, yo creo que no ha envejecido tan bien dentro de todo. Ah, claro, ¿no? O sea, se ven cosas viejas. Sí. Sí, también de los 70. Sí, pero hay temáticas que pueden ser trasladadas al presente. Y son como, muchas se pueden, justamente. Pero evidentemente son evidencia de su técnica, ¿no? O sea, de muchísimas cosas. Y evidentemente el contexto, ¿no? Porque aunque muchas hablan como de una sensación interior, pues somos seres socializados completamente, animales sociales, ¿no? Animales políticos, y siempre estamos influenciados por el exterior. Justamente. Entonces, de alguna forma, este duelo interior es el retrato con la socialización, ¿no? Y con las imposiciones de la sociedad, ¿no? Ya sea en forma de religión, forma de autoridad, etcétera, el gobierno, etcétera. Lo que sea, Sí. En todas salen. Eso es muy claro, ¿no? Entonces, es algo muy interesante que sucede en estas películas. Como esta contraposición a la autoridad. A la autoridad, ¿no? Sí, justamente. Es increíble. Esta película, es más, y salen algunas de sus canciones salen casi famosos. Esta película que es la historia de un chavito que quiere ser periodista de rock, ¿no? Es cual, la de Almost Famous, ¿no? Ajá, exactamente. Sí. Y quiere ser como este periodista de la Rolling Stone, ¿no? Sí. Porque le parece algo de moda, algo como impuesto. Y se encuentra este personaje que lo interpreta Philip Seymour Hoffman, que es un actorazo. Actorazo, sí. ¿no? En paz descanse. En paz descanse. Que dice como, a ver, la verdad es que somos unos pendejos también. O sea, no idealices la profesión, ¿no? Sí. Entonces, O sea, somos todo menos cool. Sí, ¿no? Y somos humanos, sí. Y como que ahí empieza a vivir, o sea, como que se cae el velo. Pues sí, o sea, hablábamos como de estas características en común de las películas, ¿no? Y que salía alguna pieza de las instrumentales que mencionamos, como de estos instrumentos como el corno francés o alguna de esas jaladas extrañas, sí. que salen casi famosos. ¿Quién es el director? Cameron Crowe o algo así. Se llama... la de Casi Famosos. Casi Famosos se llama Cameron Crowe, sí. Y es este personaje que todas sus películas tienen como un soundtrack súper estudiado, ¿no? Sí. La de Elizabeth Town la podrás recordar, que es la de Orlando Bloom con Kirsten Dunst. Okay. Que pierde su empleo y va al funeral de su papá, ¿no? Él queriéndose suicidar, algo pasa, no puede y tiene un soundtrack súper estudiado, ¿no? Sí. Y son como estas características de este director. Pero en esta de Casi Famosos hablábamos como de la aceptación de ser un perdedor y cómo se cae el velo, ¿no? Como que hay un momento de realidad. Sí, de que no es un ídolo, o sea, no es Dios. No es alguien chingón, ¿no? Sí. Cumple un papel en la sociedad. Sí. Y a partir de eso como que se desarrolla la película y es igual con una mamá sumamente autoritaria. Sí. Que es el papel de esta super actriz, no recuerdo su nombre, que acaba de ganar Frances McDormand. Que es un papelazo. Es esta mamá estricta y súper consternada por qué está haciendo su hijo y su hijo está viajando. Como en este mundo del rock, ¿no? Y con estos artistas súper complicados en los que hay un duelo de egos tremendo, el guitarrista se avienta, ¿recuerdas esa escena, no? Como, y se echa a la alberca. Como Charly García. Exacto, como la de Charly García, volviendo a ese tema. Y al final se da cuenta como todos son una bola de bufones, ¿no? Todos son personas. Sí, porque hay una realidad, ¿no? Sí. Como que es el rompimiento de esta fantasía, de esta idolatría en todas las películas, ¿no? Sí. Está padre. Está interesante. Pero pues sí, yo creo que podemos encontrar eso en muchas películas como con estas aproximaciones personales y del género como musical. Sí, claro. Uh-huh.
Bueno, ya no se nos acabó el tiempo, pero... pero bueno, qué bueno que viniste. No, hombre, gracias por invitar. Y ya hacemos otro... Seguro. Después. Ahí nos ponemos de acuerdo. Sí, buenísimo. Y con mejor memoria, prometo. Sí. Prometo No, y también que no se corte la cámara. Una bronca, amigo.